Buen día con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante relevante a partir de un artículo científico, por lo que nuestra presente investigación llevará como título Análisis de los fragmentos rocosos y su capacidad de infiltración frente al potencial de formación de escorrentía subterránea, exactamente alrededor de la cadena montañosa que queda en Eslovaquia 2015. Para ello hemos sacado esta investigación, este artículo científico, de una revista bastante interesante que se lleva como título el Hidrología y Hidromecánica o Journal of Hydrology and Hydrodynamics. Consigo, vamos a avanzar a nuestro problema. Sí, como base principal, el artículo científico que vamos a tener como punto de partida lleva como título One Roll of Rock Fragments and Emissions Survivor Contained in the Potential Surface Ground Formation. ¿Qué quiere decir esta investigación o qué quiere decir este título? Principalmente va a tratar de un rol importante, bastante relevante, de lo que van a tener los fragmentos de roca dentro del contenido inicial que va a tener el agua, posteriormente o en consecuencia a la formación potencial de escorrentía subterránea, ¿no? Donde nuestra problemática esencialmente se va a tratar de los suelos pedregosos de Eslovaquia. ¿Qué quiere decir? Una fracción significativa de estos fragmentos son bastante frecuentes en zonas montañosas o boscones, de que esa manera su presencia va a afectar a la infiltración del agua y la formación de escorrentía superficial o subterránea. En este caso vamos a hablar sobre, más que todo, la subterránea, ¿no? Eh, Bien, teniendo en cuenta nuestro artículo, vamos a tener que el flujo del agua a través del suelo inicialmente por debajo del agua va a llevar a hasta acuíferos, ya que pueden formarse por infiltración del agua de la lluvia o nieve, o en sí también se puede estar por hipercloración del agua superficial, pero en consecuencia vamos a deducir se va a reducir a la conductividad hidráulica saturada que va a tener el suelo, ¿ya? Que en sí en qué se traduce, o en otras palabras, hacia la capacidad del suelo que va a tener para transmitir el agua cuando se puede provocar una compresión dentro de la superficie del suelo, y esto va a generar en sí la escorrentía subterránea. En otras palabras, nuestra problemática se centra en la comprensión de estos efectos, de los efectos por fragmentos de rocas, y esencialmente predecir ciertas inundaciones y gestionar los recursos hídricos sensatamente o de manera sostenible. Nuestros objetivos en sí bastante básicos para nuestra presente investigación, la general esencialmente va a tratar de analizar este artículo de investigación, que es sobre la influencia de los fragmentos rocosos frente a nuestro potencial de escorrentía, y el específico va a tratar de una breve comparación con las investigaciones similares. Y investigación similares, como tendremos en sí, por ejemplo, una investigación que bastante me interesó, pero he encontrado es la de Austen y Leigh, donde esencialmente va a tratar sobre su significancia, los fragmentos de roca dentro de la significancia de la oración o la conservación del agua, no sé, en el desarrollo mediterráneo, ¿no? Donde los fragmentos de roca casi van a significar bastante dentro de los procesos hidrológicos del suelo, incluida lo que es la infiltración o la capacidad de infiltración que va a tener estos fragmentos rocosos dentro del almacenamiento de agua en el suelo. Y como en consecuencia, y ya se mencionó, la producción de escorrentía. Ok, otra investigación bastante interesante fue la de, si no me recuerdo, la de Sally. En sí tiene un apellido ruso, y es difícil bastante la pronunciación, pero es Sally, ¿no? Que la desarrolló alrededor de 1978, y como podemos ver, es bastante tiempo atrás, ¿no? Entonces tendremos el Stoli, obviamente sus contenidos de piedras dentro de las propiedades de protección y la erosión, que ya se ve anteriormente, ¿no? Es muy similar, va a ver cómo afecta esta presencia de roca, los fragmentos de roca en la infiltración, en su conductividad hidráulica y en la capacidad de retención de agua, bastante importante, para ver si el movimiento del agua va a ser más rápido o más lento, y cómo va a generar la escorrentía subterránea, especialmente dentro del contenido inicial de humedad del suelo, va a ser alto en este caso. Eh, Otro bastante interesante es del Bower y Rice, ¿no? Que el apellido Rice se nos va a sonar más adelante, donde va a determinar en sí la conductividad y desaturación dentro del agua para una zona, ¿no? El parámetro bastante crucial va a ser la tasa de infiltración del agua, que va a ser eh, una posible causa de la generación de escorrentía superficial, y va a ser esencialmente tener en cuenta la fracción de fragmentos de roca y cómo está compuesto, ¿no? Para ver la influencia de procesos trayectorias de flujo, para realizar una estimación de su conductividad hidráulica, especialmente en los suelos pedregosos. Bien, tendremos por consecuencia nuestros dos conceptos principales. Como ya se mencionó, va a ser los fragmentos rocosos y la escorrentía, que se puede visualizar acá, ¿no? Nuestros fragmentos rocosos, principalmente por estudios geológicos, van a ser, en este caso, vamos a encontrar en cadenas montañosas por diversos factores, ya sea erosión, actividad tectónica, la materialización o en sí la actividad antropogénica. Eh, los elementos que podemos encontrar son dispersos, bastante dispersos, ya sea en laderas, en las cimas de las montañas, o en sí vamos a tener en cuenta que se van a formar por factores, ya sea climáticos o geodinámicos, ¿no? También vamos a tener la escorrentía subterránea. ¿De qué trata la escorrentía subterránea? Principalmente será por la perforación de agua superficial, como ya lo mencioné, y esta va a reducirse cuando la conectividad hidráulica de estructura del suelo eh, va a ser mayor,
Y en otras palabras, podríamos decir que es la capacidad que tiene el suelo para transmitir el agua cuando está completamente saturado, lo cual va a dificultar en el movimiento vertical del agua cuando está caída en sí, porque de una montaña es caída, eh, y va a provocar en sí la acumulación de la superficie del suelo, a lo que genera escorrentía subterránea, propiamente dicho. Ahora sí, pasamos a la metodología, que es un bastante relevante, que es la metodología de nuestra investigación, donde primordialmente vamos a tener nuestro tipo de investigación. ¿Cuál es el tipo de investigación? En sí, nuestra investigación en sí es una investigación crítica, no longitudinal. ¿Por qué? Porque se basa en una extensa revisión bibliográfica con análisis crítico del método de investigación en cada uno de estos. Sin embargo, dentro de nuestra investigación base, vamos a encontrar que es una investigación experimental. ¿Por qué? Porque van a los 4 puntos de las zonas montañosas en Eslovaquia, específicamente hablando de las zonas montañosas de los Cárpatos, con los índices de carácter y función del potencial de escorrentía subterránea. Obtienen los datos, recolectan los datos para su posterior análisis y para el modelamiento matemático de una ecuación que va a tener relación al comportamiento del flujo dentro de estos lugares. Nuestra zona de estudio, como ya mencionó, se ve en la figura 1, que es la cuenca montañosa del Arroyo, eh, donde principalmente vamos a tener que van a variar su pendiente, ya sea del 40, 10, 30%, y uno se va a encontrar en cerca del pie, o sea, en la parte baja de la parte montañosa de esta cuenca, ¿no? Que sería el punto S4, que podemos verlo aquí, ¿no? Listo. En- Ahora pasamos a nuestro método, que es lo más importante de esta investigación, que es el modelo Hydros. Este modelo va a tratar sobre la simulación de la acumulación y filtración de la salida de movimiento frente a diversas características básicas dentro del suelo pedregoso. Por otro lado, ¿qué significa RV? R sub V. Y es en sí la fracción rocosa, la fracción de los fragmentos rocosos que va a tener en su conformación. En mi ecuación 2, por otro lado, va a tratar esencialmente la conductividad hidráulica. Esta es la ecuación de Rice, que ya se mencionó anteriormente. Es una de las investigaciones que ha aportado más dentro de este tema de la conductividad hidráulica, por, caracterizada en sí por la roca incrustada en fragmento, con una nula retención y cómo va a afectar a la conductividad hidráulica, ¿no? Eh, Ahora pasamos a nuestros resultados, rápidamente hablando. Nuestros resultados son varios, porque son varias características de los suelos pedregosos. Sin embargo, estos son los más relevantes. El primero, que es la distribución de pedregosidad. La distribución de pedregosidad a diferentes profundidades en los 4 sitios, ¿no? Como podemos ver, el sitio 4 es bastante variado, dado que se encuentra en el pie de la montaña. Y al ser el pie de la montaña, cae todo, ¿no? Va a caer todo por la gravedad, por cosa de la gravedad. Y vamos a tener más tipos de rocas, más diferentes tipos. Y, en fin, la figura 3 por otro lado, vamos a tener esencialmente lo que es que van a variar sus valores volumétricos, que es el contenido en sí volumétrico del agua subterránea, fragmentos de roca vamos a tener, pero esencialmente van a tratar sobre la infiltración acumulativa y el flujo libre de fondo para el evento de precipitación extrema, donde en el caso de la imagen A, que es esta de aquí, vamos a tener que el contenido inicial del agua del suelo va a corresponder a un potencial hídrico a una altura de menos 300 centímetros, o sea, es bajo suelo, y esto quiere decir que es un suelo húmedo. En cambio, tenemos la circunstancia B, que es el contenido inicial del agua, corresponde a un potencial hidráulico de la altura es igual a 1500, no, perdón, 15.000 centímetros, menos 15.000 centímetros, no, que menos 15.000 centímetros, que quiere decir que va a ser un suelo seco. Donde vamos a asumir que la capacidad de retención es bastante nula de los fragmentos rocosos, donde en realidad su capacidad de retención va a ser distinta a cero, porque no se puede cambiar drásticamente una respuesta general debido a la baja capacidad de retención o la baja capacidad de conducción hidráulica de estos fragmentos. Sin embargo, tenemos que la dificultad en sí que va a tener esta, esta afirmación va a ser sobre el intercambio de agua que va a tener entre un suelo fino y estos fragmentos rocosos. Em, por otro lado, tenemos nuestra discusión. La discusión, esencialmente, en la figura 4, que es de la investigación base, es sobre la variabilidad de los resultados pedogénicos particulares de un lugar encontrado por una capa elevada sin fragmentos de poca profundidad de 45 a 50 centímetros, donde vamos a ver la utilidad que hemos dado a sus perfiles de suelo, si son homogéneos o no, a qué profundidad, dado que como son diferentes puntos, tenemos diferentes estructuras, ¿no? Diferentes estructuras, donde en este caso vamos a despreciar la evaporación desde la superficie del suelo bebido, ¿ya? Donde tenemos que, en este caso, la figura A va a ser el fondo de perfil del suelo en porcentaje de lluvia total durante 8 horas. 8 horas. En cambio, vamos a tener en la imagen B el tiempo de respuesta que va a tener desde que inicia la lluvia hasta que inicia el flujo de salida en el fondo de perfil en horas, ¿no? Por lo que la perforación de aguas subterráneas en suelos pedregosos calcáreos, fallado, durante varias estaciones van a demostrar que la percolación acumulativa en base de 80 a 50 centímetros van a ser inertes, o sea que van a tener mayor comparación del suelo pedregoso con los fragmentos de roca de retención y una menor perforación que se va a encontrar en los suelos sin fragmentos de rocas. ¿Ya?
Ahora, ¿cuáles las diferencias que hemos encontrado? Sitios. Mientras que en una investigación que se dio por Rabina y Magister, se vio bastante limitado porque se centró solo en un punto, con varias muestras de suelo. Sin embargo, en la investigación base se centró en 4 sitios diferentes, en sí expandiendo el campo de estudio, ¿no? Para que las futuras investigaciones tengan mayor data, eh, mayor información de estos lugares para posteriores investigaciones y así aportando un pequeño granito de arena para más hallazgos científicos. En- y sobre todo es eso, ¿no? Mientras que en Rabina y Magister, pese a que se vio bastante limitado, su mayor apoyo fue sobre la conductividad, la concentración de conductividad hidráulica sagrada, cómo va a verse afectado en la simulación numérica o al estudiar el comportamiento del movimiento del agua en los suelos pedregosos, siendo muy similar a nuestro artículo, ¿no? Como conclusiones finales, y con ello terminamos, tendremos a tres principales, donde tendremos que la tasa de infiltración, si mayor va a ser la tasa de infiltración, mayor va a ser su flujo de salida. Pero si vamos a tener un suelo homogéneo no pedregoso en condiciones de saturación, vamos. Pero si definimos una baja infiltración encachada, va a presentarse una relación en cuanto mayor a la pedregosidad menor sobre la tasa de infiltración y la tasa de salida, que va a ser el límite inferior. Por lo que la disminución en conductividad hidráulica es otorgada con pedregosidad. Ya. Por otro lado, vamos a tener en consideración la infiltración de lluvia. Ya, cuando hay esta infiltración de lluvia, es bastante influyente en la escorrentía, porque cuando mayor sea la producción y el contenido de agua inicial del suelo, más rápido va a ser la presión de fondo de salida. En consecuencia, va a aumentar los insaturados de conductividad hidráulica. También, cuando hay mayor lluvia, va a disminuir la saturación, porque el correr y correr y correr ya no va a quedar ese sedimento o esa acumulación de saturados en la parte baja. Y nuestro artículo esencialmente aporta a futuras investigaciones, ya que podrían utilizar esta data, los gráficos, el análisis, distribuidamente sus diferentes características de los fragmentos rocosos, específicamente hablando, y centrarse solo en lo que es el momento del flujo de salida, simulando el fondo de perfil y el escurrimiento de cuenca, ya que si tenemos ya cómo es la estructura de ese dicho suelo, se nos va a hacer más fácil para simplemente estudiar el comportamiento del flujo, ya que esto varía bastante según su clima, según las condiciones topográficas, entre otros. Dicho esto, termina mi presente investigación y gracias.